Agustín de Iturbide gobernó nuestro país en los años de 1822 a 1823, siendo en su gobierno que se creó las escuelas lancasterianas, precisamente en el año de 1822. Esto a cargo de la Sociedad Lancasteriana, que obtiene su nombre y su líder de Joseph Lancaster. Uno de los principales conflictos de este periodo fue la falta de recursos, la resistencia de sectores conservadores y la Iglesia. Sin embargo, todos estos conflictos dieron inicio de un sistema de enseñanza mutua y gratuita, sentando así las bases de la educación primaria. Considero que es muy importante reforzar el financiamiento público y expandir el acceso a la educación gratuita para las zonas marginadas. Esto con el objetivo de que la enseñanza sea más accesible para toda la comunidad. De manera que el sistema creado por las escuelas lancasterianas siga existiendo. Como dato curioso, es muy importante mencionar que este tipo de escuelas funcionaban con un método en donde los alumnos enseñaban a aquellos alumnos que eran nuevos, maximizando así los recursos con los que contaban, de manera que la falta de recursos o los límites económicos no afectaban a la educación. Así, los alumnos podían convertirse en sus propios maestros. La fundación de la Dirección General de la Instrucción nació en el año 1833. Esta fue creada durante el gobierno del presidente Valentín Gómez Farías, durante los años de 1833 a 1846. Esta fue creada por el mismo presidente de México. Esta fundación sentó las bases de un sistema educativo que era controlado por el Estado, de manera que así se separaba la educación de la influencia eclesiástica. Sin embargo, como era de esperarse, existieron oposiciones de la Iglesia y de aquellos conservadores a las reformas liberales que buscaban secularizar la educación. De manera que estos querían que la Iglesia siguiera teniendo control de la educación que recibían los niños en el país. Considero que es muy importante seguir fortaleciendo la educación laica y asegurar la igualdad de acceso a la educación en todo el país. Hay que recordar principalmente los motivos por los que se decidió que la Iglesia no interfiriera en la educación de los niños. Es muy importante mencionar que la fundación de esta dirección fue uno de los primeros pasos hacia la reforma liberal y que en años próximos consolidaría la separación de la Iglesia y el Estado de forma definitiva. Durante el gobierno de Benito Juárez, que inició en el año 1858 y terminó en 1872, se crearon las leyes de reforma y educación laica, que iniciaron como una idea en el año 1857 y se consolidaron en el año de 1861. Estas fueron creadas por el propio presidente de México y por los liberales. Estas leyes fueron el principio de la educación laica y así fue consagrado en la Constitución, y sigue siendo este uno de los pilares del sistema educativo mexicano. Como era de esperarse, al inicio de estas leyes de reforma hubo oposición armada de los conservadores y de la Iglesia, ya que estos defendían la educación religiosa y el control eclesiástico sobre las escuelas, de manera que podían tener el control de lo que los niños aprendían. Sin embargo, la creación de estas leyes de reforma y educación laica les impedía a ellos tener control sobre las escuelas. Es importante seguir fomentando la educación cívica para reforzar así los valores de laicismo y diversidad en el entorno educativo actual, de manera que los alumnos puedan hacerse de sus propias ideas sin la influencia de la Iglesia en estas. Dentro del gobierno de Benito Juárez, se proclamó la Ley Orgánica de Instrucción Pública en el año de 1867, gracias a Gavino Barreda y a la corriente positivista.
Así, se promocionaba la educación basada en la ciencia y el conocimiento crítico, que hoy siguen siendo la base de muchos planes educativos. Durante el posicionamiento de esta ley, existieron muchos debates sobre la implementación de una educación científica y positivista versus a los enfoques tradicionales religiosos, ya que esto presentaba una idea completamente nueva en el sistema educativo y desafiaba completamente a las ideas tradicionalistas que se enseñaban desde la base religiosa. Considero que es muy importante seguir actualizando los contenidos científicos en las escuelas para que éstas se adapten a los avances tecnológicos y del conocimiento, de manera que los alumnos sigan obteniendo información veraz y pertinente de acuerdo al mundo actual. Es importante reconocer que Gabino Barreda fue uno de los principales promotores del positivismo en México y que gracias a su influencia, la UNAM tiene el lema: por mi raza hablará el espíritu. 2 años más tarde, en 1869, dentro del gobierno de Benito Juárez, esta ley cambió de nombre y se modificó a Ley de la Instrucción Pública, que fue fomentada por Gabino Barreda y Benito Juárez. Esta ley sentó las bases de la educación primaria obligatoria y gratuita, de manera que suprimió la enseñanza completamente de la religión en el sistema educativo mexicano. Obviamente, seguía existiendo resistencia de los sectores conservadores y religiosos ante estas nuevas reformas educativas. Y había un limitado acceso a la educación pública y laica en varias regiones, lo que significaba que en ciertas escuelas del país seguía habiendo influencia de la Iglesia en la educación. Y esta nueva ley evitaba que esta educación siguiera de esta manera. Es muy importante seguir reforzando los valores de la educación pública y laica, garantizando su acceso equitativo en zonas rurales y marginadas, de manera que, no por ser una escuela rural o en una zona con poco acceso, la Iglesia tenga poder dentro de la educación, sino que con esta ley se garantizaba que todas las escuelas de México, sin importar su estatus social, tuvieron un acceso equitativo a la educación. Esta ley fue uno de los primeros pasos hacia la educación laica y gratuita en México y se alineaba completamente con los ideales liberales de la Reforma. Dando un salto en el tiempo, durante el gobierno de Álvaro Obregón, entre los años de 1920 a 1924, se fundó la Secretaría de Educación en el año de 1921, gracias a José Vasconcelos. Gracias a la fundación de la Secretaría, esta fue la base del sistema educativo actual, que permitió la centralización de las políticas educativas. Sin embargo, existieron problemas de financiamiento, de desigualdad en el acceso a la educación y a la oposición de algunos sectores rurales y religiosos. De manera que es muy importante impulsar una mayor descentralización educativa para adaptarse a las realidades regionales, sin perder la coordinación nacional. Esto es, en otras palabras, que la Secretaría de Educación debería adaptarse a los contextos de todas las escuelas, sin importar si estas son rurales o tienen otro tipo de aporte económico en general. Así, la educación no solo estaría garantizada para aquellas escuelas que tuvieran el acceso, sino a todas aquellas del país. Vasconcelos consideraba la educación como una herramienta de regeneración social y promovía la idea de que educar al pueblo es salvar a la patria, reflejando así su visión humanista, que es aquella que nos rige hasta el día de hoy.